Hay algo que haces todos los días y está destruyendo tu vida lentamente. No es lo que gastas, no es lo que comes, no es ningún hábito que alguien te haya señalado antes. Es el tiempo que tienes ahora mismo y que se está yendo sin que te des cuenta de cómo. Cada día que pasa sin que lo elijas es un día que alguien más vivió por ti, y eso no se recupera. No me refiero al tiempo de los relojes, me refiero al tiempo que importa, el que se va mientras revisas el celular a las 11 de la noche sin saber qué estás buscando. El que se va en conversaciones que no llevan a ningún lado. El que se va en prepararte para empezar algo que nunca terminas de empezar. Ese tiempo. Y lo más perturbador no es que se vaya. Lo más perturbador es que lo sabes y sigues igual. Los sabios del pueblo judío entendieron esto hace miles de años, y lo que descubrieron es tan simple que cabe en una sola pregunta, tan poderoso que explica por qué algunas personas avanzan toda su vida, mientras otras sienten que nunca empiezan. Cuando entiendas esto, vas a ver con claridad algo que siempre supiste, pero nunca pudiste nombrar. Y vas a entender por qué ciertas decisiones, pequeñas, cotidianas, casi invisibles, son las que en realidad determinan a dónde llega una vida. La historia que te voy a contar hoy empieza en Colombia, con un hombre llamado Tomás, un hombre que trabajaba, que se esforzaba, que hacía todo lo que se supone que hay que hacer y que, sin embargo, no avanzaba. Quédate hasta el final, porque lo que Tomás escuchó de un viejo en una librería de barrio fue la conversación que partió su vida en dos. Y hay algo en esa conversación que tiene que ver directamente contigo. Tomás Restrepo tenía 38 años y una vida que desde afuera parecía perfecta. Trabajo estable, apartamento propio, una familia que lo quería. Pero había algo que Tomás no le contaba a nadie. Una sensación que lo visitaba especialmente los domingos por la noche. Esa sensación de que la semana que viene iba a ser diferente. De que esta vez, sí, esta vez el proyecto. Esta vez la llamada. Esta vez el primer paso. Pero el lunes llegaba. Y llegaba el martes. Y llegaba el jueves. Y la semana se iba igual que no estaba cansado de trabajar. Estaba cansado de no avanzar. Hay un tipo de cansancio que no viene de hacer demasiado. Viene de hacer mucho sin llegar a ningún lado. De terminar el día agotado y despertar al siguiente en exactamente el mismo punto. Ese era el cansancio de Tomás, el de quien giró en círculos todo el día y llegó donde empezó. Había una diferencia enorme entre estar ocupado y estar construyendo algo. Y Tomás, sin saberlo, había confundido las dos cosas durante años. Su amigo Andrés se lo dijo una vez. Tomás, tú sabes más que el 90% de la gente. El problema es que no haces nada con lo que sabes. Tomás asentía, prometía cambiar, y al día siguiente volvía exactamente al mismo punto. No por falta de ganas, sino porque nadie le había dado el nombre a lo que le estaba pasando. Y sin nombre no hay solución, solo hay culpa. Y la culpa sin dirección solo gira, nunca avanza. Un martes de marzo, Tomás salió del trabajo antes de lo habitual. Caminó por el centro de la ciudad sin rumbo. Entró a una calle angosta que no recordaba haber visto antes. Y ahí, entre una ferretería y una tienda de ropa usada, vio un letrero pequeño de madera. Libros y sabiduría antigua. Se entra con preguntas. Tomás empujó la puerta, sin saber por qué, sin un plan, solo con esa sensación que no podía nombrar. La tienda era pequeña, olía a papel viejo y a madera, estantes desde el piso hasta el techo. Libros en español, en inglés y algunos en letras que parecían dibujos escritas de derecha a izquierda. Detrás de un escritorio cubierto de papeles,
un hombre viejo, muy viejo, quipá negra, lentes redondos, barba blanca que le llegaba al pecho. Leía sin prisa, con el dedo siguiendo las líneas como si cada palabra mereciera su propio tiempo. No levantó la vista cuando Tomás entró. Tomás pasó 5 minutos mirando lomos de libros sin leer ninguno. Había algo en ese lugar que no sabía nombrar, una quietud distinta, como si el tiempo dentro de la tienda funcionara a otra velocidad. Estaba a punto de salir cuando el viejo habló, sin moverse del libro. ¿Qué es lo que está buscando? Y no me diga un libro. Tomás se detuvo. Se sintió expuesto, como cuando alguien hace una pregunta que uno no estaba listo para responder. No sé bien, tengo la sensación de que el tiempo se me va, y no entiendo por qué. El viejo cerró el libro, lo puso a un lado con cuidado, como se deja algo valioso. Levantó la vista. Ojos oscuros, quietos, del tipo que han visto muchas cosas y ya no se apuran por nada. Siéntese. El viejo juntó las manos sobre la mesa, tomó un sorbo de café y habló como quien ha dicho algo muchas veces, pero sabe que todavía importa. Me llamo Isaac. Mis padres llegaron desde Polonia hace 70 años, con 2 maletas y un idioma que nadie aquí hablaba. ¿Sabe lo primero que hicieron cuando llegaron? Tomás negó con la cabeza. Compraron un almanaque y marcaron cada día con lo que iban a aprender. No lo que iban a ganar, lo que iban a aprender. Mi padre me dijo algo cuando yo era niño. Tardé 20 años en entenderlo del todo. Me dijo, Shmuel, el dinero que pierdes hoy puedes ganarlo mañana. El tiempo que pierdes hoy, ese ya no vuelve, nunca. Eso es lo que el mundo no entiende, y es por eso que la gente sigue pobre, no de dinero, de tiempo. Don Isaac tomó un libro pequeño de tapas oscuras. Lo abrió en una página marcada con papel amarillo. Leyó algo en hebreo en voz baja. Luego lo tradujo, despacio. En nuestra tradición existe el concepto del oná, el tiempo apropiado, el momento correcto para cada cosa, no como excusa para esperar, sino como responsabilidad de no desperdiciar el momento que tienes ahora. El Talmud enseña que cuando una persona llega al final de su vida, se le hacen 4 preguntas. ¿Fuiste honesto? ¿Dedicaste tiempo a aprender? ¿Esperaste lo mejor aunque todo estuviera mal? Y la cuarta, la que más pesa. ¿Usaste el tiempo que se te dio? Tomás no respondió de inmediato, porque la respuesta honesta era incómoda. El tiempo no es un recurso. Los recursos se recuperan. El tiempo es la sustancia de la que está hecha tu vida. Cada hora que pasa vacía no es una hora perdida. Es un pedazo de tu vida que se fue sin llenarse de nada. Tomás pensó en las noches frente al celular sin recordar qué había visto. En los domingos que se iban en nada. En esa sensación de haber desperdiciado algo sin poder nombrar qué. Todo eso tenía ahora un nombre. Oná. El tiempo con peso moral. El que te pertenece y que tienes la responsabilidad de llenar. Don Isaac sirvió 2 tazas de café sin preguntar. Le puso una en la mano a Tomás como quien da algo que sabe que el otro necesita, aunque no lo haya pedido. Hay un concepto que se llama Bitul Zman, anulación del tiempo. Es el acto de dejar que el tiempo pase sin propósito, sin aprender, sin crear, sin elegir. Y en la filosofía judía, el Bitul Zman no es un mal hábito. Es una falta moral, una pequeña traición a ti mismo. ¿Cuánto tiempo cree que pasa cada día en Bitul Zman? Tomás lo pensó con honestidad real. 2 horas, quizás 3. 2 horas por día, en un año. 730 horas, en 10 años, más de 7,000. Un año entero de su vida, disuelto en nada. Sin un recuerdo, sin un aprendizaje, sin una construcción.
El silencio que siguió fue el tipo de silencio que pesa, como cuando alguien te dice algo que sabías, pero nunca te habías permitido calcular. Pero lo peor todavía no era eso. Había un problema oculto que Tomás no había visto venir. Hay un Beatlesman más peligroso que el Scroll, y la mayoría no lo ve porque se disfraza de esfuerzo. Tomás lo miró sin entender. La preparación infinita. Planear sin ejecutar. Leer sobre lo que quieres hacer sin hacerlo. Hablar del proyecto sin avanzar en ninguna página. Tiempo vacío disfrazado de productividad. Ahí Tomás entendió algo perturbador. 3 años con la carpeta en el escritorio. Había investigado. Había tomado notas. Había hablado con Andrés más de una vez. Pero no había escrito una sola página. El cerebro ya había cobrado el premio. Antes del trabajo. Cuando piensas en hacer algo con suficiente detalle, el cerebro siente una pequeña satisfacción, como si lo hubieras hecho. Y esa satisfacción falsa es exactamente lo que mata el movimiento real. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Con una acción, pequeña, imperfecta, pero real. La única salida es empezar mal, empezar poco, pero empezar. Don Isaac fue al estante más alto. Sacó un libro más grueso. Lo abrió con la familiaridad de quien conoce cada página. En el siglo XVIII, un rabino llamado Menachem Mendel Levin escribió el Cheshbon Hanefesh. La cuenta del alma. Un sistema simple. Revisar cada noche cómo usaste el día que se va. No para castigarte, para ver con claridad. Una sola pregunta. ¿El día que viví hoy me acerca a quien quiero ser o me aleja? Los judíos que más construyeron en la historia no eran los más talentosos. Eran los que hacían esa pregunta. Todos los días, sin excepción. Tomás sintió que algo encajaba. No una revelación espectacular. Algo más silencioso y más profundo, como cuando una pieza que estuvo suelta durante mucho tiempo finalmente encuentra su lugar. ¿Y cómo se empieza? Don Isaac sonrió por primera vez. Una sonrisa vieja, gastada, pero genuina, con una sola pregunta. Esta noche, antes de dormir, ¿qué hice hoy con propósito real? No lo que lograste, lo que elegiste. Si tienes respuesta, el día no fue en vano. Si no tienes respuesta, dejó la frase incompleta. No hacía falta terminarla. Tomás salió de la librería cuando ya había oscurecido. Y lo que Isaac dijo después cambió. Por primera vez en mucho tiempo, caminó sin el teléfono en la mano. Solo mirando, solo pensando. Las calles estaban llenas de gente apurada, con auriculares, mirando el celular mientras caminaba. Y Tomás, entre todos ellos, era el único que no miraba nada en concreto. Solo el camino, solo sus propios pensamientos. Esa noche abrió un cuaderno que tenía guardado en el cajón desde hacía meses. Nuevo, sin usar. Lo había comprado en un impulso de motivación que duró 3 días. Escribió una sola pregunta en la primera página. ¿Qué hice hoy con propósito? La respuesta honesta era incómoda. Había trabajado, había comido, había visto televisión sin elegir qué ver. Nada de eso lo acercaba a quien quería ser. Pero en vez de quedarse en la culpa, cambió la pregunta. No, ¿qué hice hoy? Sino, ¿qué voy a elegir hacer mañana? Escribió 3 cosas, solo 3, cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió diferente. No mejor, diferente, como quien cierra los ojos sin haberse rendido. Los primeros días no fueron dramáticos. Hubo algo más pequeño y más real. Una pregunta cada noche. 3 elecciones cada mañana. Primera semana, 30 minutos que antes se iban en redes, usados para leer algo que llevaba meses queriendo leer. Segunda semana, esos mismos 30 minutos para escribir las primeras páginas del proyecto. Tercera semana,
la llamada que llevaba meses postergando. No pasó nada espectacular después de esa llamada, pero Tomás dejó de ser alguien que postergaba y empezó a ser alguien que actuaba. No grande, no perfecto, pero en movimiento. Y el movimiento cambia la trayectoria, siempre. 6 meses después, Tomás volvió a la librería. Entró con algo diferente en la postura. Don Isaac estaba en el mismo lugar, mismo libro, misma taza de café a medias. Levantó la vista. Asintió como si confirmara algo que ya sabía. ¿Y bien? Tomás se sentó en la misma silla de madera. Terminé el proyecto. 6 meses, pero lo terminé. Don Isaac no aplaudió, no celebró, dijo algo diferente. ¿Y qué aprendió? Tomás lo pensó de verdad, no como formalidad, como quien busca la respuesta honesta antes de abrirla. Que siempre tuve el tiempo. Lo que no tenía era la decisión de usarlo. Don Isaac asintió despacio. Exacto, 24 horas, todos, sin excepción. La diferencia entre quien construye y quien no, nunca fue el tiempo. Fue la decisión de qué hacer con él. Don Isaac, ¿por qué me dijo todo esto? No me conocía. Entré por casualidad. El viejo levantó una ceja. ¿Casualidad? Y sonrió. En nuestra tradición no hay encuentros sin propósito. Usted entró con la pregunta correcta sin saber que la tenía. Y eso ya es suficiente para que todo lo demás sea posible. Tomás salió de la librería con el sol todavía alto. No apresurado, sin el teléfono en la mano. Caminando como quien sabe que el tiempo no es el enemigo, que el tiempo es el material, y que lo que se construye con él depende de la decisión de quien lo tiene. Ahora quiero preguntarte algo, directamente. ¿Cuántas horas de ayer recuerdas con claridad? No las que trabajaste, no las que dormiste, las que elegiste, las que llenaste de algo que importaba, las que si pudieras verlas desde afuera te harían pensar, sí, ese tiempo fue mío. Si la respuesta es incómoda, eso no es debilidad, eso es el Beatlesman. El tiempo que se fue en consumo automático, en reaccionar en vez de elegir, en el scroll que empieza sin que te des cuenta y termina media hora después sin nada que recordar. No te estoy juzgando. Lo hacemos todos, pero hay una diferencia enorme entre hacerlo sin verlo y hacerlo sabiendo exactamente lo que estás eligiendo. Porque cuando lo ves, puedes cambiar. Y cuando cambias, aunque sea en cosas pequeñas, algo se mueve. No de golpe. No como en las películas. De a poco. Como cambia la temperatura antes del amanecer. Tan despacio que no lo notas. Hasta que de repente ya no tienes frío. Piensa en la persona que más admiras. La que construyó algo que tú valoras. No el dinero que tiene. Lo que construyó. El proyecto que terminó. La carrera que desarrolló con constancia. La vida que eligió vivir. Esa persona tiene exactamente el mismo número de horas que tú. 24. Ni una más, ni una menos. La diferencia no fue el talento. No fue la suerte. No fue el momento. Fue la decisión de qué hacer con esas 24 horas. Todos los días. Sin excepción. Esa es la verdad que incomoda. Que el tiempo no es el problema. Que el tiempo ya está ahí. La pregunta no es cómo conseguir más tiempo. Es qué estás haciendo con el que ya tienes. Los judíos aprendieron esto a lo largo de siglos de pérdida y reconstrucción. Les quitaron casas, negocios, países enteros, pero nunca les pudieron quitar las horas que eligieron llenar, el conocimiento que construyeron dentro de esas horas, la identidad que cultivaron en los momentos que decidieron usar con propósito. Lo que construiste adentro viaja contigo, no hay decreto que lo borre. No hay crisis que lo devalúe. El tiempo vacío también cansa, solo que no deja nada a cambio. Y eso, solo eso, es lo que nadie puede quitarte.
ni la economía, ni el jefe, ni las circunstancias. Lo que haces con tu tiempo es tuyo, completamente tuyo. Antes de terminar, quiero dejarte algo concreto. No una lista, no un reto de 30 días, una sola práctica, la misma que los sabios judíos llamaban Cheshbon Hanefesh. Esta noche, antes de cerrar los ojos, hazte esta pregunta. ¿Qué hice hoy con propósito real? No lo que produjiste, no lo que los demás vieron, lo que elegiste, lo que construyó algo. Si tienes respuesta, ese es tu punto de partida. Si no tienes respuesta, eso también es información, la más valiosa. Porque la claridad duele, pero también libera. Cuando ves con exactitud lo que está pasando, ya no puedes pretender que no lo sabías. Y cuando ya no puedes pretender, la única opción es elegir diferente. Y mañana por la mañana, antes de abrir el teléfono, escribe 3 cosas. Solo 3. 3 acciones que puedas hacer con intención real hoy. Anótalas antes de que el mundo empiece a pedirte cosas. Porque si esperas que el mundo te deje espacio para elegir, ese espacio no llega solo. Hay que tomarlo antes de que alguien más lo llene. Haz eso durante 30 días y en 1 año serás otra persona. En 2, tu vida será irreconocible, no por magia, por la acumulación de días que decidiste llenar. Lo último que don Isaac le dijo a Tomás fue esto: el tiempo que perdiste ayer no vuelve, pero el tiempo que tienes ahora mismo, ese todavía es tuyo, y ese es el único que importa. Hay algo en esta historia que no quiero que pases por alto. Don Isaac y Tomás eran vecinos de barrio durante años. Se cruzaban en la calle como 2 extraños. La conversación que cambió la vida de Tomás duró menos de 2 horas. La distancia entre donde estás y donde podrías estar a veces no se mide en años ni en dinero. Se mide en una pregunta que no hiciste, en una puerta que no abriste, en una conversación que todavía no tuviste. Tomás no cambió porque encontró una fórmula mágica. Cambió porque entró a una librería un martes por la tarde con la mente abierta, y eso fue suficiente. Si en algún momento de este video sentiste que algo te describía, algo que sabías pero nunca habías podido explicar, si pensaste, esto me está hablando a mí, entonces probablemente este canal es para ti. Cada semana una historia nueva, una perspectiva diferente sobre vida, mente y lo que realmente importa. Suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿cuánto tiempo crees que pierdes cada día sin elegirlo? ¿Y cuál es la primera cosa que vas a hacer con propósito mañana por la mañana? Yo leo cada respuesta, de verdad. Hasta el próximo video. La mayoría de las personas no pierde la vida de una vez, la pierde 10 minutos a la vez. Y esos 10 minutos están completamente en tus manos.